Feliz Día de las Madres. Que Dios las bendiga y las llene de sabiduría y de fortaleza en estos tiempos difíciles. El título de esta prédica es Instruye, está en el Proverbios 22, que lo vamos a ver más adelante. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Esa es la seguridad, esa es la certeza que Dios nos da a todos los que confiamos en las promesas de Dios y sabemos que aunque tardare, Él siempre cumple sus promesas. Del Día de la Madre, como era antes, la madre era una mujer totalmente abnegada, salvo excepciones, pero dedicadas, y especialmente las que vamos a ver aquí en la palabra, dedicadas al hogar, a sus hijos y primeramente al Señor. Lo único que queda de eso, yo creo que es el materialismo, la compra, los regalitos, en fin. La maternidad hoy en día está totalmente destruida, está en una decadencia tremenda. Las madres, la gran mayoría, no todas, las de Camacho no son así, son egoístas, piensan en sus metas, en sus logros y no tienen ninguna consideración o muy poca para con sus hijos, como una prioridad primera, como Dios lo manda. Hoy, especialmente los niños, sufren mucha afrenta. El aborto, y ustedes pueden agregar más, el bullying, la pedofilia en esas pobres criaturas. Y luego cuando ya esas criaturas están destrozadas, viene el tráfico de sus órganos. Esas criaturas estresadas recibiendo tratamiento psiquiátrico desde pequeñitos. Y la tasa de suicidios en estos últimos tiempos en los niños y los adolescentes ha aumentado tremendamente. Pero hermanos, el estándar del Señor, las promesas del Señor siguen vigentes hasta el día de hoy. Y vamos a ver cómo Dios establece a su pueblo de cómo debemos de nosotros criar a nuestros hijos y cómo debemos de instruirlos. Éxodo 12, versículo 24 y del 26 al 28. Dice, guardaréis esto. Ellos habían salido recién, estaban terminando de celebrar la Pascua, de haber salido de la opresión, de la esclavitud de Faraón en Egipto. Entonces ellos, a través de Moisés, fueron libertados. Todo esto lo sabemos aún por historia. Y el Señor les dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, y cuando tus hijos vamos a aplicarlos al día de hoy, ¿qué tanto vas a la iglesia? Dios está en todas partes. ¿Qué tanto adoras? ¿Qué tanto lloras? Así ya el Señor se anticipaba y le decía, cuando tus hijos te pregunten y te digan, ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Versículo 27, vosotros les responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, es el Cordero Pascual, es Jesucristo, el Cordero puro sin mancha, que derramó su sangre en la cruz y nos limpió de nuestros pecados y nos ha sacado de la esclavitud del mundo. Eso es lo que les van a decir, les decía Dios al pueblo que había salido y que ya estaba libre. Y dice, es la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Se acuerdan? La muerte de los primogénitos, que fue una de las últimas. Todo Egipto lloraba y gemía, pero Dios tenía guardado a su pueblo en un lugar que se llamaba Gosén. Y a ellos la plaga no le tocó, ningún hijo murió. Entonces, hermanos,
Esto les tenían que hacer recordar a su descendencia, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Jehová les había mandado a Moisés y a Aarón, a sus líderes. Y eso es lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Que desde que Dios nos rescató del mundo, donde vivíamos sin horizonte, yendo como dice el refrán, donde va Vicente, va la gente, ahora se tiene que tomar para ser aceptado. Bueno, hay que tomar, hay que destruir nuestro cuerpo. Destruíamos, hermanos. Y el Señor nos liberó con mano fuerte y poderosa. Y este fue un mandato por todas las generaciones hasta el día de hoy. Que su pueblo tiene que recordar, tiene que instruir a su descendencia, para que sepan que solo fue Dios quien hizo estas maravillas, estas señales, estos portentos, quien con mano fuerte y poderosa nos sacó, puso sus ojos en nosotros y nos ha traído acá, como ha sido dicho, para ser príncipes de su pueblo, que somos un linaje real, hijos del Dios vivo. Así Dios nos quiere. Para Él, aunque el mundo nos menosprecie, aunque pasemos muchas cosas, para Él somos de gran estima, dice su palabra. Entonces, hermanos, tenemos que hacer eso con nuestra descendencia. Es un mandato, no es una sugerencia. Dice, vamos a ver, vamos a volver a leer. Guardaréis, empieza con el versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces, es un mandato de Dios, que nuestra generación tiene que saber lo que Dios ha hecho con nosotros y ellos enseñarán a sus hijos. Y así enseñaremos nosotros, nos manda que enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, ellos tienen que saber quién ha hecho maravillas hasta el día de hoy con nosotros. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Es un llamado a las madres, a los padres, a las abuelas, a los padres espirituales. Hay solo un tiempo breve, dicen los estudiosos, para instruir, para formar a los niños. Son los primeros años. Eso marcarán el resto de su vida. Yo tuve una madre que oraba todos los días a las 4 de la mañana. Yo soy la última de 11 hermanos, ustedes ya saben. Entonces, como era el conchito, mi mamá me llevaba a su cama y todas las madrugadas, y yo, ay, no quiero dormir, no quiero que me lleves a tu cama, no quiero dormir, porque ya a las 4 de la mañana era la oración y el rezo. Y cuando uno es chiquilla, pues todo eso a uno le parece raro. Pero hermanos, todas las oraciones de mi mamá, somos 11 hermanos, ya muchos de ellos partieron con el Señor. Y todos, yo ahorita le puedo recitar las 5 oraciones que hacía desde las 4 de la mañana. Igualito, mis hermanos que no les importaba nada de eso, pero ella nos exigía, demandaba de nosotros ese tiempo de oración. Y no hay nada mejor, hermanos, no hay mejor herencia para con nosotros que ver a nuestros padres, que no solamente nos enseñan, sino que son un ejemplo en nuestras vidas. No hay mejor herencia que dejar a nuestros hijos la palabra de Dios, instruirnos en el camino del Señor. El Señor nos da todas las seguridades. Aunque sean mayores, no se van a apartar. Y aunque renieguen, no sé cuántos jóvenes están acá porque la mamá le dijo que venga por el Día de la Madre, no importa. Ustedes sigan orando,
Ustedes sigan con ellos y ustedes van a ver. Acá tenemos un ejemplo, aunque ella no quiere, no sé si está por acá. Había una hermana que nosotros teníamos, ahora está en Panamá, tuvo que viajar allá, que tenía 2 hijas. Y las 2 chiquitas venían, pero a rastras, con unas caras sentadas al final. Y yo decía, pobre Sohaila se llama, pobre Sohaila, qué fuerte con esas niñitas. Bueno, pues hermanos, para hacerle corta, se convirtió la primera, dio testimonio acá. Y ahora, en este retiro, la segunda ha hecho su decisión de dar un paso adelante y buscar a Dios con todo su corazón. ¿Puedes levantarte, Claudia, para que te conozcan? Está dentro, está dentro. Hermanos, ¿no es la fidelidad tan real de nuestro Dios? Que aunque fueren viejos, aunque ella ahora me dice, me parece que me hubieran sacado un velo. ¿Cómo he podido vivir así? He tenido que pedirle perdón a mi madre no sé cuántas veces, porque le renegaba horrible para venir acá. Pero así es, hermano. La palabra de Dios las promesas de Dios se cumplen y es amén y amén. Él va a hacer que nuestra descendencia, que nuestros hijos, cuando nosotros les hemos dicho, les hemos hablado, eso se va a cumplir. Tenemos el respaldo de Dios. Y bueno, hermanos, ahora sí, en el retiro hablamos sobre 2 mujeres. Y quiero hacer una breve mención de esta porción que tocamos, un resumen muy corto. Estas mujeres fueron unas mujeres valientes, unas mujeres comunes y corrientes. No resaltan absolutamente nada, no estaban preparadas para nada, pero ellas, una se llamaba Loida, la abuela de Timoteo, y Eunice, la madre. Ellas se dedicaron su vida y su tiempo para formar a Timoteo, para formar un verdadero siervo de Dios. Y lo lograron. Timoteo fue el que tomó la posta al famoso y gran apóstol Pablo. Ellas fueron contra la corriente, no fue fácil. Ella, Eunice, se casó con un griego. Y la palabra no habla nada más, nos indica que el griego era un pagano, enemigo del pueblo de Dios. ¿Y cómo hicieron estas mujeres para sacar un tremendo y poderoso hombre de Dios que dejó boquiabierto cuando Pablo lo conoció? Los hombres en esa cultura eran los que tenían toda la autoridad. Las mujeres eran unas esclavas, eran como esclavas. Ellas no tenían ninguna autoridad, pero sin embargo esta mujer fue contra la corriente. Y vemos cómo el Señor las honró, las levantó. Ellas obedecieron al Shema de Dios. En Deuteronomio hay una porción que los judíos oran mínimo 3 veces al día y se le llama el Shema, el llamado de Dios, la voz de Dios. Empieza con, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y vamos a leer esta porción de Deuteronomio 6, versículo 1, 2 y del 7 al 9. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? No solamente tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tu bisnieto. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a cumplir esto? Hoy día por Día de la Madre. Todos los días de tu vida. Este pueblo ora mínimo 3 veces al día.
para que eso sea real en sus vidas, para que tus días sean prolongados. Si tú cumples esto, vas a tener largura de días, años de vida, porque eso solamente viene de Dios. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Ve tú la forma, cómo tú puedes llegar a ellos. Y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Ahí tienes que ver, ahí está la palabra, en mi mente, en mi corazón, y voy a ver la forma, cómo les transmito. Estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La importancia que debemos de dar a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos sana, nos da sabiduría. Hermanos, muchos beneficios. Ellas creyeron, Loida y Eunice, y obedecieron. Y esa fe que ellas tenían sincera, real, fue transmitida a ese joven. Miren lo que dice Pablo de este joven. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuando dice trayendo a memoria, Pablo tenía 50 colaboradores mínimo. Tenía cantidades de quienes lo ayudaban. Pero él le impresionó tanto cuando conoció al joven Timoteo, que él dice que continuamente traía a su memoria la fe no fingida que hay en ti. Estaba impresionado con la vida de este joven, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo podríamos dar algo que no tenemos? Podemos dar, podemos instruir, podemos enseñar porque nosotros lo vivimos y lo tenemos. ¿Qué tal obra de estas mujeres humildes que no se habla mucho de ellas? ¿Cómo pudieron sacar adelante a un joven con tantos problemas? Si ustedes leen las 2 cartas a Timoteo, se darán cuenta que era una persona, un joven débil, enfermo, temeroso, pero llegó a ser un gran siervo de Dios a la altura prácticamente de Pablo. Decía Pablo, a nadie tengo del mismo sentir, solamente a Timoteo. Timoteo tenía un corazón bien preparado para ser un siervo poderoso en las manos de Dios. Él fue fiel hasta la muerte. La historia cuenta que dio su vida por amor al Señor. Entonces, hermanos, ellas fueron bien fundamentadas en la verdad y supieron pasarle esa fe no fingida, esa fe real. No como muchos de nosotros, hermanos, el mundo, la cultura de este mundo nos envuelve. Y aun cuando somos cristianos, nos dejamos llevar por el esplendor y la belleza que el mundo ofrece. Flotamos muchas veces en nuestras ilusiones y no les enseñamos a nuestros hijos y ellos son absorbidos por nuestros hechos. Ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. El gran sabio Salomón, ya arrepentido, después de haber vivido una vida tan egoísta, con toda la sabiduría, con toda la ciencia, con todo el dinero que Dios le concedió, me compré viñas y me compré casas y me hice de siervas y de siervos. Y lean ustedes Eclesiastés, como el arrepentido termina diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué me vale todo? Y ahora, ¿quién heredará todo mi trabajo? Ellas fueron más sabias que Salomón. Ellas supieron
invertir espiritualmente, formar a este joven en la roca. Ellas fueron sabias, tenían la certeza y la convicción de lo que creían. La fama de ellas y de Timoteo dice que trascendía a otros lugares. Y eso que no había YouTube, no había Instagram, pero la fama iba de pueblo en pueblo. Segunda Timoteo 3:15, y otra vez le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Desde la niñez Timoteo fue enseñado con toda la sabiduría de ella. Dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios te llena de sabiduría. Dice que la ley de Jehová es perfecta, dice David en el Salmo 19, que hace sabio al sencillo. Ese fundamento, hermanos, que nosotros como padres podemos poner en nuestros hijos naturales y en nuestros hijos espirituales, es lo único que va a permanecer. Todo se acaba en la vida, pero su palabra permanece para siempre. Nos asegura el Señor una y mil veces que aunque sean mayores no se van a apartar. Él respaldó a estas mujeres. ¿Y ustedes creen que Él no nos respaldará hoy día a nosotros? Si es el mismo Dios. De generación en generación Él no ha cambiado. Él nos va a respaldar. Tengamos esa certeza. Cuando ya ellas seguramente envejecieron y ya no pudieron seguir con Timoteo, ahí Dios trajo a Pablo y lo adoptó como su hijo. La necesidad que Timoteo tenía, Pablo la suplió. Dice que él fue un verdadero hijo en la fe de Pablo. Así es Dios, hermanos. Todas nuestras necesidades, absolutamente todas, Dios las puede cumplir. El apóstol Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y Él es rico, es más rico que el rico MacPato. En mis tiempos leíamos nosotros eso. ¿Cómo se llama? Sí, creo que se llama. Él tiene todo para darnos y en abundancia. Pero, hermanos, necesitamos pedir y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Dios suplió toda la necesidad en la vida de Timoteo, en la vida de estas mujeres, y fue un aporte muy grande a la humanidad y aún para las generaciones venideras en este tiempo a nosotros. La abuela, la madre, la hija y el nieto. Fíjese, toda esa generación sirviendo al Señor. Y para continuar ya terminando este punto del retiro, y quisiera hablar de Ana con su esposo Elcana, una pareja preciosa en el Señor. Este acontecimiento sucedió después de la muerte de Sansón. ¿Cuántos se acuerdan? Aún la historia habla de Sansón. Sansón lamentablemente fue una mala influencia, un mal juez. Sus padres lo dedicaron al Señor para ser un juez. Fue ungido, pero él no dio la talla. Y ustedes saben cómo murió, como un payaso. Los filisteos le sacaron los ojos. Lamentablemente fue una caída tremenda para el pueblo de Israel. Y él murió, el pueblo estaba totalmente debilitado, un periodo totalmente corrupto y en plena decadencia.
¿Y saben por qué? Dice, porque la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Y cuando la palabra de Dios escasea en tu vida, más tarde o más temprano tu caída es inminente. Créanme, créanme. Pregúntele a Salomón. Dice la palabra que cuando no hay profecía, cuando no hay palabra, porque la palabra que tenemos es una palabra profética, cuando no hay profecía, el pueblo, ¿qué pasa? Muy bien, se desenfrena y no ha sido de acá, ha sido por acá. Muy bien. Entonces, cuidado, cuidado, tienen que contestar rápido, si no les ganan. Entonces dice que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Muy bien, van ganando esta zona. ¿Ah? Ah, Mary, pues, no vale soplar, pues. ¿Y qué otra palabra hay? En mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, sus dichos son su palabra. Y después también, y ya con esta terminamos, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Muy bien. Por acá no se queda atrás Marlene. Estamos muy bien. Entonces, hermanos, era un tiempo para que un gran hombre de Dios se levante. Pero para eso Dios necesitaba una gran mujer para que pueda instruir y preparar a ese gran hombre. Y ahí estaban Ana y en este caso Elcana, su esposo, que era un hombre piadoso, que era un hombre que amaba a Dios y amaba a Ana. Bueno, tuvo sus defectos que ahora no lo vamos a tratar porque demoraríamos mucho. Pero ellos dos eran creyentes y adoraban juntos a Dios. Primera de Samuel, para que ustedes vean una pequeña porción. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Aquel hombre, Elcana, el esposo de Ana, subía año tras año. No era porque iba una vez al año, sino cada vez que tenía que ir a adorar a Silo, porque acuérdense cuando David se llevó el arca a Jerusalén, pero mientras tanto estaba en Silo, y ahí era el centro de adoración en ese entonces. Dice que para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Escuchen, esta pareja, lean ustedes, Primera de Samuel, es una porción muy preciosa. Esta pareja es un ejemplo para que los que se van a casar, los jóvenes o los que ya se casaron, puedan buscar a Dios en unidad y puedan tener un hogar bien fundamentado sobre la roca. No hay forma de que ustedes sean felices. Esa es la base principal para que un hogar sea fuerte y feliz y tengan paz. Es cuando los dos tienen a Dios. Si no, el final es triste. Samuel, el hijo que ellos criaron, fue un hombre impresionante. Eso está en Segunda de Samuel, también Primera y Segunda de Samuel, libros preciosos. Fue el producto de unos padres valientes, piadosos. Samuel fue juez, fue profeta, fue sacerdote, fue un hombre valiente. El rey Saúl no pudo matar a Agag, pero Samuel, con sus pocas fuerzas, porque ya estaba viejo, lo destrozó y le dijo, esto se hace cuando uno quiere obedecer la voluntad de Dios. Y en vista de todo el pueblo, mató a los amalecitas, enemigos de Dios. Entonces,
Él ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Hermanos, tenemos tantos ejemplos. Tenemos a los padres de Moisés, Jocabet y Amram. Ellos tenían una ley que iban a matar a todos los niños. Faraón no quería que el pueblo de Israel crezca, pero cuanto más los mataban, más se aumentaban. Imagínense, pero ellos tenían una ley y a todos los niños, y ellos guardaron, no temieron, dice la ira del rey, y escondieron a su hijito. Y esa pareja sacó un hombre. Estos hombres, hermanos, son los hombres más grandes, más poderosos, más ungidos que esta tierra puede haber tenido. Y ellos criaron a su hijo, y dice que cuando su hijo creció en los caminos de Dios, y dice en Hebreos, en el Nuevo Testamento capítulo 11, que cuando Moisés creció, desechó llamarse hijo de la hija de Faraón. Desechó gozar los deleites temporales que Egipto, que era un imperio en ese entonces, le ofrecía. Iba a ser rey, iba a ser faraón. Él era el que iba a asumir. Pero él desechó todo eso, dice, ¿por qué? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales que Egipto les daba. Qué precioso, hermanos. Qué importante. Instruyeron a sus hijos para ser grandes hombres de Dios. No hicieron mayor cosa, ellos eran esclavos en Egipto, pero cumplieron el propósito por el cual Dios los había traído a este mundo. Pero no solamente las parejas, bastaría con una sola persona, como en el caso de Eunice y Loida, que conozca al Señor. Tenemos el respaldo de Dios. Dios nos provee, nos ayuda y podemos sacar adelante a nuestra descendencia, a nuestros hijos naturales y espirituales. Vamos a pedirle a los músicos que por favor pasen. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos dé fe, que seamos obedientes, que tengamos la valentía y la sabiduría para ser útiles al Señor en este tiempo y en esta hora, como en los tiempos de Esther. Para este tiempo, su tío Mardoqueo le dijo a Esther, para este tiempo y para esta hora, Dios te ha traído a este reino, para que tú intercedas por el pueblo de Dios. Y hoy nosotros tenemos una función, no estamos acá por casualidad. Jóvenes no están acá porque sus madres le dijeron, están acá porque Dios quiere que escuchen esta palabra y la puedan hacer real en sus vidas y puedan ser bendecidos, dichoso, feliz el hombre que tiene a Dios. Entonces, hermanos, que nosotros podamos alumbrar como antorchas que alumbran en lugar oscuro en este tiempo de oscuridad, de pecado, donde la decadencia en todas las áreas, el amor se ha enfriado, la maldad se ha multiplicado. Dios quiere que nosotros brillemos con ese brillo que Él solo puede darnos. Que escuchemos el llamado, hermanos, y que hagamos un compromiso serio, sincero con nuestro Dios, que Él está esperando. Así como estos hombres que fueron valientes, hombres y mujeres, que el Señor nos pueda fortalecer, que nos pueda hacer parte de una generación bendita en estos últimos tiempos, donde las cosas van a seguir empeorando. Pero tenemos a Dios quien nos va a ayudar. Que el Señor pueda respaldar a las madres, a los padres, a las abuelas, a las tías. Que nos use como padres espirituales. Ha sido dicho ahora. Hay veces son más los hijos de la desamparada, como dice la palabra, que de la casada. Eso fue una palabra preciosa para el pueblo de Israel.
que pasaba también su tiempo de cautiverio. Hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas. Solamente busca un corazón dispuesto. Un corazón que tenga esa pasión como tuvieron todas estas personas, estos hombres de Dios. Una pasión por hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús decía, el hacer tu voluntad es mi agrado, es mi placer. Y que nosotros también podamos tener esa pasión, hermanos, nos apasionamos. A los hombres les gustan los carros, a las mujeres les gusta la ropa, la moda, no sé. Nos apasionamos con tantas cosas. ¿Por qué en este tiempo y en esta hora no nos apasionamos por hacer la voluntad de Dios? Por cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a esta tierra. Hay un propósito, hermanos. ¿Lo cumplimos o no? Sansón no cumplió. Hubo pérdida, dolor para él, como terminó, para sus padres que sufrieron, para todo un pueblo que se vino a la debacle, que al ver que destrozaron a Sansón, el hombre más fuerte que tenía Israel en ese entonces, los filisteos entraron y querían destruir. En ese tiempo y en esa hora, Dios levanta a un Samuel y bendice a su pueblo. Y Dios quiere usarnos, hermanos, para ser de bendición. Así que mientras entonamos esta canción, que podamos responderle al Señor: Señor, yo quiero voluntariamente que tú seas mi pasión. Yo quiero entregar mi vida a ti. Habla esta canción. Y que Dios pueda crear un corazón nuevo en nosotros, que pueda ayudarnos en todas nuestras debilidades y que pueda renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar esta canción. Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón, mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión. Vives en mi corazón.